Damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace. Economista Ugalde, muy buenos días. El día de ayer, en declaraciones para este medio de comunicación, la legisladora Azuaya, quien viene actuando 2 años ya en la Asamblea, Gloria Astudillo, ha señalado sobre las fuertes presiones que está sufriendo ella como legisladora y las maniobras que se están dando en la Asamblea para tratar de dilatar por lo menos o dejar sin efecto un importante proyecto de ley, un proyecto reformatorio en realidad a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Uso Sostenible del Agua. ¿Qué es lo que teme el sector minero? Que en esta ley se impongan algunos artículos relacionados con impactos a perpetuidad que generarían también responsabilidades de largo plazo en cuanto a reparaciones ambientales que tengan que hacerse ante eventuales daños de la naturaleza. La concejal ha hecho un llamado a todas, llamémoslo, las fuerzas vivas de esta ciudad, particularmente los ciudadanos representativos de esta urbe, aquellos que han llegado a posiciones a través del voto popular, alcalde, prefecto, concejales, asambleístas, para que unan fuerzas y no permitan que esto suceda en la Asamblea. Cabe indicar que el tratamiento de estas reformas a este proyecto de ley estuvo ya en la agenda legislativa, no se le dio cabida en la sesión en la que debía hacerse y ahora, según Gloria Astudillo, hay importantes fuerzas que están tratando de impedir que esto suceda y que se trate este proyecto o esta reforma a esta ley, importante Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Uso Sostenible del Agua, que daría mayores garantías a los habitantes de Ecuador, particularmente aquellos ubicados en zonas mineras. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema y si las autoridades azuayas, entre ellos los concejales, están atendiendo este llamado de la legisladora Azuaya. Bueno, en primer lugar, estimado Gustavo, muy buenos días, un excelente día para usted, estimada Roxana, y para todas las y los amigos que nos escuchan a través de este prestigioso medio. Pues en efecto, creo que el Ecuador lleva desde el año 2008, cuando se aprobó la Constitución, la Constitución de Montecristi en adelante, y por lo tanto se aprobó esta innovación a nivel de América Latina, una de las cuestiones en las que el Ecuador llevó la vanguardia en el mundo entero, que fuera de reconocerle derechos a la naturaleza. Desde aquel lejano día en el que el Ecuador dio este paso fundamental hasta el día de hoy, este tema de la naturaleza como sujeto de derechos ha permanecido en el papel, ha permanecido como nada más buenas intenciones. Creo que por fin hoy, más de una década después de aprobar la Constitución de Montecristi, empezamos a dar pasos en firme, empezamos a caminar y a obtener resultados concretos, ¿no? No había conocido, la verdad, de las presiones a las que se refiere la asambleísta. Sin embargo, creo y considero de que todos los proyectos que estén orientados hacia la protección de la naturaleza tienen que tener el respaldo absoluto de la ciudadanía y además el respaldo de todas las autoridades que somos de elección popular, en efecto, prefecto, alcalde, concejales y asambleístas, como un frente unido, ¿no? Nosotros sabemos que siempre aprobar estos proyectos es muy complicado y que los respeten todavía lo es más. El Ecuador tiene ya una larga, y Cuenca, para ser puntuales, que es donde va a producirse la consulta popular, tiene ya una larga experiencia de iniciativas de consulta popular que han sido negadas. Esta es la primera vez que el Consejo Cantonal consigue que haya una consulta en efecto aprobada sobre el tema de la explotación minera en los páramos, ¿no es cierto?, a gran escala. Tenemos una larga historia de resoluciones, tenemos una larga historia, inclusive recuerde que hace ya casi 4 años en la consulta popular que vino junto a la papeleta de votación para presidentes, igual que esta vez sucedió hace 4 años, solo que se hizo a nivel nacional esta consulta popular, en la que ya el Ecuador se manifestó en contra de la explotación de minerales y demás en zonas sensibles como el tema del Yasuní, como los páramos, ¿no? Es decir, tenemos una larga historia de ir generando resoluciones, de ir generando propuestas, ordenanzas, leyes,
y también una larga historia de ver cómo los poderes económicos al final del día no cumplen este precepto, inclusive constitucional, y terminan imponiéndose las concesiones mineras y demás. Esperamos que ahora, en lo que va a suceder el 7 de febrero, el pueblo pueda decidir, en efecto, cuál es el modelo de desarrollo que quiere seguir hacia adelante y cuál va a ser la decisión que tome al respecto de la protección o no de las zonas de recarga hídrica o de los páramos de Cuenca en cuanto a los proyectos de concesión de extracción minera. Creo que eso es un tema fundamental. El proyecto de la asambleísta creo que es un proyecto sumamente válido que se debe respaldar. Creo que legislar en ese sentido es importante. Recordemos que hace pocos días atrás, menos de un par de semanas, el Consejo Cantonal aprobó también ya la ordenanza de las ACUS para el tema de las áreas de conservación y uso de suelo. Es decir, creo que vamos caminando, vamos legislando, vamos haciendo proyectos interesantes para proteger a la naturaleza, y hoy, una década después, parece que este tan proclamado derecho tan proclamado decir de la naturaleza como sujeto de derechos comienza a ser una realidad, ojalá. Economista Ugalde, muy buenos días. Al momento existe optimismo, existe esperanza de los sectores favorables a la defensa del agua, a la defensa del ambiente, de un triunfo del sí en el proceso electoral de la consulta el día 7 de febrero. Sin embargo, no deja de preocupar la posición, las declaraciones, la campaña que ha venido haciendo el sector minero en el sentido de que esta sería una consulta popular innecesaria, que a la final no va a ejercer ningún efecto o no va a tener ninguna incidencia en los proyectos que actualmente ya se encuentran. Y esto tiene que ver directamente con los dos proyectos mineros quizás más importantes, más grandes que hay aquí, como son Quimsacocha o Loma Larga y Río Blanco. Nos gustaría conocer desde el Consejo Cantonal cómo han analizado ustedes la situación posterior a la consulta. Al parecer ahí podría darse un entrampado legal respecto de qué es lo que va a ocurrir en caso de que gane el sí con los proyectos que están ya en estos sectores. Bueno, yo creo que la resolución de la Corte Constitucional, estimada Rosana, es bastante clara, ¿no? Además, sabemos, por supuesto, que toda la ley, todas las resoluciones, todos los actos legales rigen en adelante, no tienen, en este caso, un carácter retroactivo, ¿no? Ciertamente y desafortunadamente existen ya varias concesiones que se han hecho de manera importante, casi 40.000 hectáreas han sido ya concesionadas, y sobre estas, en caso de que ya se esté dando la explotación, en caso de que ya la concesión sea efectiva y se hayan iniciado los trabajos, pues evidentemente el dictamen de la Corte Constitucional respeta estos proyectos ya concesionados. Sin embargo, me parece que plantea un hasta aquí, le permite al pueblo, en este caso cuencano, que pueda replantearse, sobre todo, no solamente hacia adelante las concesiones mineras, sino el modelo de desarrollo con el que quiere trabajar. Yo creo que la gran pregunta que tiene que hacerse el pueblo ecuatoriano es ese. Nosotros, el pueblo cuencano, quiero decir, nosotros, desde los lejanos días de la explotación de la fabricación intensiva de los sombreros de paja toquilla, pasando por la aparición del CREA en los años 70 y el parque industrial, hasta el día de hoy, Cuenca le ha apostado siempre a un modelo de manufactura, le ha apostado siempre al turismo, le ha apostado siempre a la industria. Otros territorios le han apostado a los modelos primarios exportadores, como en la costa, no sé, a la siembra intensiva de cacao, de banano y demás. Y otros pueblos del país, como se me ocurre Saruma o el oriente ecuatoriano, le han apostado a la minería o a la extracción de metales preciosos como el oro, o en el caso del oriente ecuatoriano, la extracción de petróleo. Y habrá que ver cuáles son los resultados. Mucha de la riqueza generada por la industria se ha quedado en Cuenca, por eso Cuenca tiene los mejores niveles de empleo adecuado del país, por eso Cuenca tiene uno de los mejores sistemas de salud, de servicios básicos, de provisión de servicios básicos y demás. Hay que ver qué tanto porcentaje de la riqueza, de los muchos miles de millones de dólares que han salido del petróleo y del oro, se ha quedado en los pueblos que le han apostado. Saruma es hoy un pueblo mejor servido
gracias a la explotación minera, el oriente ecuatoriano tiene ahora mejores niveles de desarrollo, se ha quedado ahí la riqueza petrolera después de los procesos extractivistas. Creo que hay que apostarle justamente a eso, ¿no? Ver si es que Cuenca quiere cambiarse a un modelo de desarrollo basado en la extracción, viendo los resultados que han tenido otros territorios, o si quiere apegarse al modelo y conservar el modelo. Pero además, a la industria, Andrés, al turismo y a la cultura. Además, Andrés, es importante reflexionar, hacer una lectura sobre la trascendencia de esta consulta popular, cuya importancia no solamente radica en lo que se pueda hacer a corto, mediano y largo plazo en Cuenca y en la provincia de la Azuay. Quizás es importante analizar y, como decía, reflexionar, hacer una lectura de la trascendencia que tiene esta consulta popular a nivel nacional, es decir, en todo el territorio ecuatoriano. Así es, como decía, se trata de que el pueblo cuencano decida justamente si es que se mantiene apegado o conserva el modelo que tan buenos resultados nos ha dado los últimos 50 años, o se cambia al modelo extractivista, minero, que ya habrá que ver qué resultados ha dado en otros territorios, desafortunadamente no han sido los mejores. Y esto es además, como bien lo dice Rosana, un mensaje para el resto de territorios del Ecuador. Bueno, aquí se van a poder cambiar las cosas, aquí se va a sentar jurisprudencia, aquí se va a crear un antecedente previo para que el resto de pueblos del Ecuador sepan que tienen derecho a decidir y sepan sobre qué bases decidir. Claro, entendiendo que aquí nadie está en contra de la minería, esto es importante, Rosana, saber. A nosotros no nos corresponde, además, como autoridades electas, hacer proselitismo político a favor del sí o del no. Simplemente aclararle a la gente que aquí nadie está en contra de la minería, que aquí nadie está planteándole una batalla a los proyectos mineros o a toda la riqueza que la actividad minera puede generar para un territorio. Aquí estamos hablando de la minería en el páramo. Estamos pidiendo a la gente analizar sobre la posibilidad de permitir la minería en las zonas de recarga hídrica donde nacen los ríos del Cantón Cuenca. Tarquiyamuncay, Machangara, Tomabamba y el... Insistiendo, concejal Ugalde, en el proyecto y las declaraciones de... ¿Estar a favor o en contra de la minería como tal o de la actividad minera en generalidades, sino de la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica, es decir, en los páramos? Concejal Ugalde, si me escucha, insistiendo en el proyecto que impulsa Gloria Astudillo y en las declaraciones realizadas el día de ayer, que acabamos de escucharlas parcialmente, hay temas para reflexionar. En Internet, y esto invitamos a usted y a nuestros oyentes ingresando a viaminera.com, es uno de los portales pro minería de Ecuador. Se publicó hace muy pocos días medio centenar de figuras y personalidades del sector minero. Lo ponemos en pantalla, la publicación a la que nos referimos. Medio centenar de figuras y personalidades del sector minero se reunieron el pasado 12 de enero para dar respuesta a lo que se considera el golpe mortal a la minería metálica en Ecuador. El proyecto de reforma a la Ley de Recursos Hídricos, que está listo para segundo debate en la Asamblea Nacional. Este es justamente el proyecto de Gloria Astudillo. ¿Por qué temen a este proyecto? Porque tiene estos artículos relacionados con responsabilidad ulterior, que lo ha denominado en la jerga utilizada en este proyecto Gloria Astudillo como impactos a perpetuidad, los impactos que se dan a largo plazo por el extractivismo, por la implementación de estos proyectos mineros y los daños ambientales que generan, algo similar. No cabe mayores explicaciones que lo que sucedió en el oriente ecuatoriano con la explotación petrolera, caso Chevron, por ejemplo, que dejaron enormes áreas del oriente ecuatoriano contaminado, diríamos que para siempre, pues hasta el momento no se ha logrado reparar los gravísimos daños ambientales. Nos preguntamos por qué el sector minero califica como un golpe mortal a la minería metálica el hecho de que una ley se ponga responsabilidades a perpetuidad, es decir, responsabilidad ulterior sobre lo que pueda suceder después de la explotación minera, si es que señalan, y diariamente esto escuchamos a presidentes de la Cámara de la Minería o del sector, que dicen que utilizarán minería responsable, minería amigable con el medio ambiente. Si es que es así, ¿por qué temen una ley de esta naturaleza y la califican como un golpe mortal a la minería metálica en Ecuador?
Bueno, yo creo que la responsabilidad, como en efecto se plantea en esta ley, tiene que ser a perpetuidad, porque desafortunadamente cuando se habla de temas ambientales, estimado Gustavo, el daño también es a perpetuidad. El daño ambiental que se produce muchas veces desde las actividades extractivistas no es un tema que se puede solucionar en 1 o 2 o en 10 años, son daños que se producen en el largo plazo y por lo tanto las responsabilidades deberían ser con la misma vocación temporal, es decir, a perpetuidad. Si el daño toma cientos de años, entendemos, a perpetuidad en resarcirse en la naturaleza y a veces inclusive mucho más, pues creo que también las responsabilidades deberían ser a perpetuidad de aquellos responsables de estas afectaciones. En efecto, como usted dice, estimado Gustavo, creo que la gran pregunta viene ya de una de las grandes experiencias del extractivismo que tiene el Ecuador. Para el Ecuador no es nuevo este tema del extractivismo, es nuevo el tema del oro, de la materia metálica, pero no es nuevo el tema del extractivismo. Llevamos haciendo los 50 años en el oriente ecuatoriano a través del petróleo y habrá que preguntarse qué tanto de ese porcentaje, qué porcentaje de esa enorme riqueza petrolera se ha quedado en los pueblos del oriente y ha contribuido a su desarrollo. Y esa misma pregunta debemos hacerlo a nosotros. ¿Qué porcentaje de la supuesta riqueza que obtengamos a través de la explotación minera se va a quedar en el territorio de Cuenca y va a permitir el desarrollo de Cuenca? ¿Y qué porcentaje se va a ir a las multinacionales usualmente encargadas de los proyectos de explotación? Nosotros nuevamente no podemos hacer proselitismo político, no podemos decirle a la ciudad vote a favor o en contra en nuestra calidad de autoridades electas, pero sí podemos decirles analicen lo que ya ha pasado en otros territorios que le han apostado al tema de la minería y saquen sus conclusiones. Ahora, fíjese, Gustavo, usted decía, ¿por qué a la minería le incomoda tanto este tipo de proyectos? Y ojo que la ley que plantea la asambleísta en mención no es una ley que habla de minería, habla de recursos hídricos, no de minería. Ojo que la ley o que la consulta popular que viene planteándose desde el Consejo Cantonal de la SUAY no es una consulta popular que hable de minería, habla de la protección de las zonas de recarga hídrica, lo que quiere decir que tenemos que circunscribir, que contextualizar el análisis de lo que se nos viene ahora en la papeleta adicional que tendremos el próximo domingo. No es esto una batalla contra la minería. Nosotros creo que debemos reconocer la capacidad de la minería de generar empleo, de generar riqueza, y si en este caso los proyectos mineros no estuvieran en zonas ambientalmente sensibles, no pasaría nada y probablemente como territorio le apostaríamos. Si mañana los proyectos de extracción minera estuvieran en zonas donde no se producen daños ambientales, probablemente no hubiera problema, pero no es el caso, estimado Gustavo. En este caso los proyectos y las concesiones mineras se quieren hacer en los páramos de Cuenca, donde nacen los ríos de Cuenca, donde están nuestras zonas de recarga hídrica, y ese es el análisis. La minería metálica en el contexto del páramo, en el contexto de las zonas de recarga hídrica, no la minería per se. Creo que ese es el análisis que debe de plantearse el ciudadano. Y concejal Ugalde, la posición del sector minero y de quienes defienden a este sector tiene también que ver de lo que hemos escuchado en su discurso en más de una ocasión, que ellos plantean o sugieren que efectivamente hay un ataque cuando se está dirigiendo, por ejemplo, la consulta popular directamente o exclusivamente a la minería a gran escala. Dice, ¿por qué no se consulta también sobre la minería a pequeña escala o a mediana escala u otro tipo de minería que también causa efectos negativos en el ambiente? Entonces, quizás sumando a lo que decía Gustavo, la posición del sector minero también se ha concentrado en este aspecto. Entendemos que la consulta tal y como está concebida responde a unas recomendaciones de la Corte Constitucional, quien advertía que no se puede consultar sobre todos los tipos de minería en una sola consulta. En efecto, Rosana, ahí el tema es muy, muy sencillo y la respuesta usted mismo la acaba de dar. La Corte Constitucional en este caso es muy, es muy puntillosa en cuanto al tema del análisis que hace para aprobar o no una consulta popular. Varias veces se ha negado ya la consulta popular aquí mismo en Cuenca cuando lo planteaba, y la planteaba además de manera frontal y de manera adecuada el prefecto Yacu Pérez.
Recién nada más se le negó una consulta popular de iniciativa del exalcalde Jaime Nebot. ¿Por qué? Porque se niegan esas consultas populares, porque tratan demasiados temas, porque son demasiado ambiguos y aquí en este caso la ley indica, y eso es el criterio también de la Corte Constitucional, debe de tratar un solo tema. A nosotros, este tema de la consulta popular fue puesto sobre la mesa del Consejo Cantonal, además por un grupo de activistas. Por ahí, ahora recuerdo al doctor Carlos Castro, por ejemplo, que fue uno de los grandes impulsores que trajo esta consulta popular y la puso sobre la mesa en el debate del Consejo Cantonal de Cuenca, donde la perfeccionamos, la analizamos, la discutimos y finalmente decidimos que se trate un solo tema para no jugarnos una negativa de parte de la Corte Constitucional, para asegurar que íbamos a poder llevar esto adelante. Y sí, luego viene el tema de varios ámbitos de la minería a gran escala, la minería a pequeña escala, la minería ilegal, el tema de muchas veces los impactos que tienen también en el páramo, a veces de explotación de áridos, los impactos que tiene en el páramo, muchas veces el tema de los pastizales, del uso inadecuado como zonas ganaderas, ahí el impacto en los páramos de la remoción de tierras, por ejemplo, hay una serie de temas, la agenda de lucha a favor de la naturaleza, la agenda de lucha para proteger la naturaleza y hacer que este derecho constitucional de la naturaleza se cumpla, tiene muchísimos frentes, estimada Rosana, tiene muchísimas aristas, y pretender tocarlas todas en una sola consulta popular, lo único que hubiera conseguido es que la Corte Constitucional nos niegue. Concejal Ugalde, tenemos que transitar en este diálogo, pues el tiempo se nos agota. Coméntenos cómo va a votar usted en la consulta. Bueno, desafortunadamente el indicar el tema de la orientación del voto para nosotros que somos autoridades equivale a su proselitismo político, no lo podemos hacer. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que voy como ciudadano a hacer un análisis de cuánto vale un proyecto de explotación minera en Cuenca, con la gran probabilidad de que mucha parte de esa riqueza del oro termine en manos de las multinacionales versus el enorme y el inmenso valor que tiene el agua para nosotros y además para las futuras generaciones. No le puedo anticipar cuál es mi voto, pero sí le puedo decir que soy un convencido ambientalista y que creo que la naturaleza debe reivindicarse en todos los frentes y es eso lo que buscaremos y lo que hemos venido buscando. No quisiera, desde la consulta, le decía, con el escaso tiempo que tenemos, no quisiera dejar de tocar con usted un tema que se mostró crítico el día de ayer en la ciudad de Cuenca, el tema del transporte. Hubo protestas de los transportistas con respecto a la elevación del diésel sin elevación de tarifas, con respecto al control de la informalidad. Se protestó también se ha protestado en los últimos días por falta de control en las tarifas de transporte a las parroquias rurales. Es un tema que compete también al municipio de Cuenca. Amenazaron, por último, los transportistas con iniciar con el funcionamiento de la línea 100 en forma totalmente arbitraria en la ciudad de Cuenca, y de por medio está una investigación a un exfuncionario de Movep que aparentemente encontró una forma de traficar influencias, es lo que se investiga. Esto tiene que ver, concejal Ugalde, con una lentitud en resolver las cosas en la ciudad de Cuenca, lentitud para implementar un sistema integrado de transporte, lentitud para conceder permisos de operación para un servicio de aceptación y alta demanda, el servicio de busetas. En todo caso, coméntenos sobre este momento delicado, crítico que está viviendo la movilidad, el transporte en la ciudad de Cuenca. Bien, Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí hay que ir analizando entre las varias demandas y reivindicaciones que hacen los compañeros transportistas, en cuáles tienen razón y en cuáles me parece que podríamos llegar a otros términos. Creo que la protesta por el incremento del precio del diésel es una protesta justa, porque el incremento del diésel tiene lo que en economía se conoce como un efecto multiplicador. Al incrementarse el costo del diésel, se incrementa el costo sobre todo del transporte público, del transporte de carga, y a través de eso se produce inflación, se incrementan los precios en toda la economía. Entonces sí, el tema del incremento de los precios del diésel sí es un tema delicado sobre el que creo que
tienen razón y se manifiestan de manera justa los compañeros transportistas. En el resto de temas relativos ya a los acuerdos o al cumplimiento de acuerdos con la municipalidad, creo que se tienen que analizar de parte y parte el tema del cumplimiento de acuerdos y las cláusulas a través de las cuales estamos pactando. A ver, no quiero dejar de lado, para que no se piense que no respondí al tema del funcionario de la EMOV. Aquí nosotros hemos pedido que se nos informe sobre este tema de este tráfico de influencias presunto de este funcionario del EMOV, y creo que aquí lo que le corresponde es a la Fiscalía actuar, a la Justicia actuar, y nosotros, por supuesto, que en caso de que esto fuera verdad, buscaremos que todo el peso de la ley se aplique en estos casos. Ciertamente no podemos permitir corrupción en las instituciones públicas del municipio. Dicho esto, que es un caso aparte, que no tiene en realidad que ver con las reivindicaciones que hacen los compañeros transportistas, creo que sí hay que hacer una reflexión de cuáles son los puntos que se están o no se están cumpliendo. Primero, el poner a operar a la línea 100 es una arbitrariedad. Creo que estas son cosas que no se deben hacer. Lamentablemente tenemos muy escaso tiempo, tenemos otro compromiso que estaba pactado para las 8 de la mañana. Le ruego no utilizar más de 2 minutos en esta que será su última respuesta. Perfecto. Creo, le decía Esteban Gustavo, que hay que tener mucho cuidado y analizar como ciudadanía si es que se están cumpliendo de parte y parte los puntos. El tema de la línea 100 es una arbitrariedad, eso no está autorizado y por lo tanto deberán ejercerse los controles adecuados. Y luego, claro, si es que se va a analizar el cumplimiento de acuerdos del municipio, creo que debería analizarse los 30 puntos del acuerdo que se tiene, que incluyen también la entrega de la base de datos, que incluyen la entrega de la información, que incluyen el tema del uso del Internet, el tema del respeto a las normas, las paradas, los puertos cerrados, una serie de acuerdos que se han venido haciendo con la Cámara, que me parece que tampoco se han venido cumpliendo, sobre todo el de la entrega de la información. Entonces creo que lo que debería es, como ciudadanía, como sociedad civil, prestarse mucha atención al cumplimiento de acuerdos de parte y parte. Hay un pliego de 30 puntos que se supone que deben cumplirse para que se puedan ir llegando a los acuerdos. Dentro de estos también está el estudio de las puntas del tranvía, que conectan las puntas del tranvía con Baños y Ricaurte. Eso es un tema sobre el que se tienen ya los términos de referencia. Tomará unos pocos días más, pero claro, no es un tema que se pueda hacer de la noche a la mañana. Igual el tema de la tarifa de la ruralidad es un tema que se viene ya analizando hace varias semanas, y son cosas que vienen ya caminando. Creo que a veces esta conflictividad ciertamente es innecesaria. Bien, muchísimas gracias al concejal Andrés Ugalde por atender a esta entrevista. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es